Profesor y compañeros, el día de hoy voy a exponer acerca de la superficie y servidumbre. De acuerdo con el artículo 1030 de nuestro Código Civil, puede constituirse el derecho de superficie por el cual el superficiario goza de la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad separada sobre o bajo la superficie del suelo. Este derecho no puede durar más de 90 años. A su vencimiento, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido reembolsando su valor, salvo pacto distinto. Según el autor Arias Shaver, el derecho de superficie es un derecho real, enajenable y transmitible por sucesión, que confiere a su titular durante un plazo determinado que no pueda exceder el máximo fijado por la ley. Este se trata de un derecho temporal. La facultad de tener y mantener un terreno ajeno sobre o bajo la superficie del suelo, una edificación en propiedad separada obtenida mediante el ejercicio del derecho anexo a edificar o por medio de un acto adquisitivo de la edificación existente o por contrato accesorio al de arrendamiento de un terreno. Tengamos en cuenta que en el derecho de superficie encontramos dos individuos, el superficiante y el superficiario. El superficiante, en pocas palabras, vendría a ser el dueño del terreno, el cual faculta a una persona, o sea, el superficiario, para construir en suelo ajeno. El superficiario vendría a ser la persona que tiene la facultad de plantar o construir. Bien, como sabemos, estos tienen derechos y obligaciones. El propietario del suelo tiene el poder de usar, disfrutar y disponer material y jurídicamente del suelo siempre que lo ejerza sin perturbar el derecho de usufructuario. Si, por ejemplo, el derecho de superficie comprende la construcción sobre el suelo, el dueño de este puede realizar los actos materiales que le plazca sobre el subsuelo o puede disponer de este vendiéndolo, permutándolo, grabándolo con hipoteca, construyendo derecho de usufructo en favor de otra persona o del mismo superficiario del sobresuelo, entre otros. Esto siempre que no se perjudique al superficiario en su actividad para iniciar o realizar la construcción o para ejercer su poder como propietario de la construcción. Asimismo, tiene las facultades de persecución y preferencia sobre el suelo de su propiedad y las demás previstas por la ley. Por su parte, el superficiario tiene el derecho de realizar la construcción que lo faculta el derecho de superficie, de ejercer sus facultades como propietario de la construcción, lo cual puede usar, disfrutar y disponer materiales jurídicamente dentro de los límites del plazo convencional o legal. Asimismo, puede constituir los derechos personales que convengan su interés y los derechos reales taxativamente previstos por la ley. Los derechos personales y reales que constituya sobre la edificación no podrá tener una vigencia más allá de la duración del usufructo. Igual que el señor del suelo, el superficiario tiene las facultades de persecución y preferencia sobre la edificación por cuanto es de su propiedad. El superficiario no tiene particulares obligaciones para con el dueño del suelo, sino las resultantes del acto constitutivo del derecho de superficie. Debe ir al dueño del suelo la contraprestación y cualquier otra obligación convenida. Terminando el plazo del derecho de superficie, debe restituir la posesión de pagar la construcción del dueño del suelo. Pasando a otro punto, hablemos del objeto del derecho de superficie. Con el derecho de superficie se establecen dos objetivos distintos en un solo predio. El primero es el suelo cuya propiedad pertenece al dueño del predio y el segundo es la construcción sobre o debajo del suelo ajeno que pertenece en propiedad al superficiario. Asimismo, este cuenta con características. Por ejemplo, es un derecho real enajenable y por tanto grabable y transmitible mortis causa. Se trata de un derecho temporal y otorga a su titular el derecho de tener y mantener una edificación en propiedad separada por encima o por debajo del suelo, lo que constituye precisamente el objeto básico del derecho. Con respecto al tiempo, bien, la duración del derecho de superficie es la que se establece en título constitutivo. No obstante, en el reglamento hipotecario se establece una duración máxima de 75 años cuando el derecho es concedido por los ayuntamientos u otros organismos públicos y de 99 años cuando está comprendido entre particulares.
En la Ley del Suelo de 2008, el plazo máximo establecido es de 99 años. Con respecto a la extinción del derecho de superficie, transcurrido el plazo de duración de la superficie, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo edificado pagando su valor salvo pacto distinto. La revención de la propiedad superficiaria por vencimiento del plazo al dominio del derecho del suelo es automática hasta con acreditar que el término ha llegado a su fin. El derecho de superficie se extingue por vencimiento del plazo pactado o de su prórroga, lo que genera la obligación del superficiario de restituir el dominio de la edificación al propietario del predio por renuncia del usufructuario a su derecho, a la que se le debe dar la publicidad necesaria en protección de derechos de tercero por resolución por mutuo disenso, por sobrevenida imposibilidad de ejecución de la edificación, por consolidación en una sola persona de los derechos de propiedad del suelo y propiedad superficiaria, situación que se puede dar respecto del propietario del suelo, del superficiario o de un tercero. Ahora, si el derecho de usufructo se ha inscrito en registro de predios, los actos de extinción también se deben inscribir. Bien, pasando a otro punto, hablemos acerca de la servidumbre. Esta es de origen romano y se definió como el derecho real sobre cosa ajena que concede a su titular la facultad de usar o disfrutar del bien, aunque se respete el derecho de propiedad que solamente está grabado y por tanto se ve limitado. La definición legal la encontramos en el artículo 1035. La servidumbre es un derecho real y como todo derecho real, la servidumbre confiere a su titular la facultad de perseguir la cosa en poder de quien la tenga, y el derecho de preferencia, que implica que su titular es preferido respecto a otro bien, pero constituidos con posterioridad sobre todo cuanto el derecho esté registrado. En el artículo 1035 se nos establece que la servidumbre es un gravamen. Otros códigos, como el italiano, lo denominan carga. En el ordenamiento jurídico peruano no existe una clara definición entre cargas reales y gravámenes reales. Asimismo, pasemos a hablar de los requisitos, los cuales son requeridos para que exista servidumbre. Debe de haber dos predios, uno sirviente o ser grabado y el otro dominante, el beneficiado. Que el gravamen sea impuesto por la ley o el propietario del predio sirviente. Que ambos predios se encuentren dentro del comercio. Que los predios permanezcan a propietarios distintos, puesto que nadie puede tener una servidumbre en su propio predio, salvo que se trate de dos predios del mismo propietario que grava uno de ellos en beneficio del otro. Que la situación de los predios permite el ejercicio de la servidumbre. Este requisito varía según la calidad de servidumbre. No es lo mismo para la servidumbre de paso que para la vista o la de sacar agua. La servidumbre debe significar una ventaja real, actual o futura. Ejemplo, la que está sometida a condición para el predio. Bueno, también tenemos la diferencia de este con el usufructo. El usufructo y la servidumbre otorgan el goce de un bien. Las principales diferencias entre estas dos instituciones son que el usufructo otorga el pleno goce de la cosa y la servidumbre confiere un goce limitado. El usufructo es temporal y la servidumbre es indefinida. Puede ser perpetua. El usufructo es en beneficio de unas o más personas y la servidumbre es en beneficio del predio dominante. El objeto del usufructo puede ser un bien mueble o inmueble y el de la servidumbre solamente puede ser un predio. Asimismo, tenemos los modos de extinción de esta. Los modos de adquisición de esta. Los modos de adquisición de la servidumbre son por ley, por un acto voluntario del propietario del predio sirviente, contrato, testamento, acto unilateral de voluntad, por prescripción, cuando la servidumbre es aparente, y finalmente, podemos decir que la regulación de la servidumbre, como cualquier otro derecho real, no escapa al principio de numéritos, claro, consagrado en el artículo 881, conforme al cual solo la ley establece derechos reales.
Sin embargo, en manera de servidumbre, el código no tipifica las servidumbres como se hacía en el derecho romano. Para finalizar, vemos las conclusiones de nuestra exposición. En síntesis, podemos definir al derecho de superficie como aquel derecho real, transmitible y temporal en que una parte denominada concedente y le confiere a otra denominada superficiaria la facultad de construir y mantener una edificación en suelo ajeno por un periodo determinado, luego del cual el dueño del suelo adquiere la propiedad de los edificados, reembolsando su valor al superficiario. Por último, entre sus características se tiene que es transmitible, temporal y concede a su titular el derecho de tener y mantener una edificación en propiedad separada, por encima o por debajo del suelo. Con respecto a la servidumbre, es el derecho real consistente en el gravamen que la ley o el propietario de su predio llamado sirviente, impone en beneficio a otro predio ajeno llamado dominante la servidumbre. Esta da derecho al dueño del predio dominante a practicar ciertos actos de uso del predio sirviente o para impedir al dueño de este el ejercicio de algunos de sus derechos. El que soporta la servidumbre es el predio sirviente y el beneficiado con la servidumbre es el predio dominante. La servidumbre es un aspecto pasivo, es un gravamen impuesto al predio sirviente en su aspecto activo, en cambio es un derecho de titular dominante, constituye un límite a la libertad de la propiedad que supone libre de cargas y gravámenes. La servidumbre puede constituirse por contrato, por voluntad, testamento o disposición unilateral. Gracias.